Buenas tardes, queridos chicos. Profesor, buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Se me filtró el audio. Buenas tardes. Mejor. Gracias, queridos estudiantes, por conectarse nuevamente conmigo. Hoy estamos a domingo 12 de octubre del año 2025. Vamos apagando los micros. Por favor, no se escucha cierta bulla por ahí para poder empezar nuestra sesión, queridos estudiantes. ¿Qué tal, chicos? Espero que hayan tenido una bonita semana. Y pues conmigo vamos a empezar la sesión, esta segunda semana de clases que corresponden en este caso al segundo bimestre. Y bueno, las recomendaciones ya las saben ustedes. En primer orden, atender la clase. Es importante que tú como estudiante estés muy atento, muy prendido al tema que se va abordando. Por otro lado, tomar apuntes. Si estás en casita con un cuadernito, siempre toma apuntes. Eso habla muy bien de ti como estudiante. Siempre tiene que ser bueno en todo. Buen estudiante, buen trabajador, buen hijo, buena mamá, buen hermano, hermana. Y por otro lado, participar en clase, ¿sí? No tengan temor de hablar, participar. Es importante que interactuemos. Y en función a eso vamos a ir aprendiendo. Porque si yo solito hablo y hablo y hablo, no vamos a aprender. Yo voy a aprender, digo, yo les voy a enseñar en la medida que ustedes van a ir pues explicando de lo que van entendiendo, ¿no? Y en función de eso vamos desarrollando sus aprendizajes. Bueno, estoy un poquito delicada de salud por el tema de la antipática, sabrán comprenderme, por momentos voy a apagar la cámara para poder, bueno, ya saben, por las necesidades fisiológicas que uno tiene cuando uno está con la gripe, ¿no? Por respeto sobre todo a ustedes, ¿ya chicos? Eso le pido su comprensión. Bien, queridos estudiantes, dicho esto, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Recuerden que toda la semana hay cursos adicionales, ¿no? La cual ustedes están invitados a participar. Aprovechen, muchas veces hay que aprovechar el tiempo. El tema que desarrollamos el día de hoy está vinculado con Quijote de la Mancha. Ya hemos visto la clase pasada. ¿Recuerdan qué tema platicamos el día domingo? A ver, ¿qué tal memoria tenemos? ¿Qué tema hemos hablado el día domingo, el domingo pasado? De Lazarillo de Tormes. Muy bien, Walter. Hablamos de Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo de Tormes es considerado como la mejor novela picaresca, ¿no? Durante el siglo XVI. Y pues ese libro, de alguna manera, hizo un revuelo, no solamente en España, sino en toda Europa, porque justo va a coger a los clérigos de esa época, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a platicar de la novela de caballería. Sí, de la novela de caballería. Habíamos indicado que en el siglo de oro español habían tres tipos de novela. La novela picaresca, la novela caballeresca y la novela pastoril. Hoy ya vamos a platicar sobre la novela caballeresca. Chicos, bien. A ver, vamos acá. Dice la pregunta, veo, ¿qué ves? ¿Qué ven en esa imagen, chicos? ¿Qué pueden ver en esa imagen que se está mostrando aquí en pantalla? Quiero su opinión, su apreciación nada más. Un caballo, profesor. Ajá, un caballo, dice Sumi. Un hombre que está sobre un caballo. Yo sé, claro, ese personaje es un hombre. Ya. Acá tenemos. ¿Sí escuchó? Aquí encontramos, dime Victoria, te escucho, hija. Sí, buenas tardes, profesor. Veo, es un caballo con un Quijote de la Mancha con una lanza, algo así. Y en la Ajá. parte de atrás tiene como un remolino, algo así. Ya. Bueno,
Sí, profesor. Correcto. Está bien, hija. Gracias, Victoria. Kelly, ¿qué más puedes aportar? Profesor, bueno, yo veo 2 hombres, 2 caballos y un remolino. Eso es lo que yo puedo lograr ver. Ya, gracias. Rocío, ¿algo más que puedes añadir? Sí, profesor, buenas tardes. Bueno, lo que yo veo ahí es un caballo y una cabeza, ¿no? Parece de un hombre y al interior igual, se nota que como si hubiera varias cabezas de distintos animales. Ajá, correcto. Gracias, Rocío. Así es, vemos una imagen iconográfica. Tenemos acá los dos ojos, ¿no? Fíjense, cuando vemos un rostro de esta manera, vamos a hacer así. Aquí vemos los dos ojos, ¿no? Pero si un poco más nos percatamos, vemos ya dos personajes acá. Personaje que sería el Quijote y su amigo Sancho, que va al ladito, ¿no? Y como dijeron vuestras compañeras, atrás van los molinos de viento, ¿no? Y de eso vamos a platicar el día de hoy, queridos estudiantes, ¿correcto? Y nos vamos a ceñir en este caso a lo que es la novela barroca, ya no la novela del Renacimiento, sino barroco. Y esta novela el barroco se desarrolla en el siglo XVII, ¿no? Y se inicia con Miguel de Cervantes Saavedra y su novela La Galatea, que fue la novela pastoril más importante de Cervantes en ángulo pastoril. Sin embargo, su novela de mayor reconocimiento y consagración es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se publica la primera parte en 1605 y la segunda parte en 1615. Y aquí en la imagen podemos ver al Quijote. Y aquí a su amigo Sancho, ¿no? ¿Sí? Bien. Bien, ¿qué es la novela de caballería? Vamos a indicar que, en este caso, como definición, vamos a indicar que es el género literario escrito en prosa. ¿Sí? Recuerden que las novelas se escriben en prosa. Muy popular en el Renacimiento, en el que cuentan historias de aventuras de caballeros andantes, ¿no? Caballeros andantes imaginarios que dedican su vida a luchar por las causas justas, ¿no? Ese es lo interesante en este aspecto. Las historias de heroísmo caballeresco fueron un elemento importante de la literatura en la Edad Media en toda Europa. Es decir, la novela de caballería, su origen va a estar en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media. De ahí surge la novela de caballería y que se va, digámoslo, exponer con mayor amplitud, va a ser durante la época del Barroco. Ahora, en España, específicamente en España, vamos a tener que esta novela de caballería va a surgir a fines del siglo XV. La novela de caballería dice cobra fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra Amadís de Gaula, que fue la primera obra en novela de caballería, que fue escrito por García Rodríguez de Montalvo. ¿Sí? La invención y la difusión de la imprenta a finales del siglo XV hizo posible su producción en masa. ¿Ya, chicos? Ojo, la invención de la imprenta fue un aporte, un avance muy importante en la cultura mundial. Es decir, antes de la invención de la imprenta, los escritores solamente escribían pues, para la élite, para la clase alta. Pues sus manuscritos, lo leían sus manuscritos, no habían libros como ahora que tenemos. Gracias a la imprenta, pues se han podido sacar en cantidad todos los libros que tenemos en casa. Ahora, el primer libro que se llevó a una imprenta es, seguramente, todos tenemos en casa ese librito. ¿Qué cosa tenemos en casa todos? Un librito. Pienso que todos tenemos, no creo que a mí, profe, yo no tengo. Una Biblia. Así es, la Biblia. La Biblia fue el primer libro que se llevó a una imprenta. ¿Sí? Entonces, gracias a la imprenta, queridos estudiantes, nosotros hemos podido avanzar como cultura. Sin libro, pues no hubiéramos aprendido ni leer ni escribir, nos hubieran quedado ahí. Porque para escribir hay que leer. No hay ninguna lengua que existe en el mundo
de alguna manera que tenga la forma escrita pero sin lectura. Se necesita lectura para poder escribir. Ambos van de la mano. ¿Correcto? Bien. Vamos a platicar acerca de Miguel de Cervantes Saavedra. Nació en 1547 y murió en 1616. A Cervantes se le llama con el apelativo el Manco de Lepanto. Sí, es su apelativo, el Manco de Lepanto. ¿Por qué Manco de Lepanto? Porque se dice que Cervantes quedó tullido de la mano izquierda en la batalla de Lepanto. ¿Sí? Ahora vamos a explicar esa parte. Bueno, nació en Alcalá de Henares en 1547, España. Participó en la batalla de Lepanto, donde queda inutilizado su mano izquierda de por vida, ¿no? Tuvo dificultades económicas y situaciones inesperadas por parte de su familia, y en algunas veces fue hecho prisionero por los piratas de Argel, quedando cautivo durante 5 años. Ahí aprovechó escribir algunos de sus libros. Murió en Madrid en 1616. Cervantes decía, fíjate, cuando escribió Al Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Ahora, ¿qué libros escribió Cervantes? Entre otros, escribió, por ejemplo, La Galatea, que es su novela pastoril, en 1585. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera parte, en 1605. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la segunda parte, en 1615. Y la obra Novelas Ejemplares, en 1613. Estas son las tres obras más importantes de Cervantes. Claro que escribió entre otras más, ¿no? Bien, un poquito vamos a platicar acerca de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Bien. Como dato adicional, vamos a indicar en este caso que en la obra completa se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es el nombre de la obra completa. Por lo común nosotros llamamos Don Quijote de la Mancha nada más, ¿no? Cuando hacemos el análisis, vamos a indicar que el Quijote narra la historia de un hidalgo manchego de unos 50 años que se vuelve loco, se pierde la razón. ¿Y cuál fue la causa? Por leer muchos libros de caballería. Ojo, es una parodia, no va a ser, profesor, entonces ya no voy a leer porque si no mi cerebro se me seca y voy a convertirme como el Quijote en loco. No, es una parodia. Más al contrario, la persona que lee evita el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es olvidarse de las cosas. Bueno, ahora yo, por ejemplo, observo en jóvenes, no saben ni dónde han puesto la llave, están buscando la llave. Y eso muchas veces la falta de memoria es por falta de lectura, de verdad, créanme. Y pues más bien la lectura nos ayuda a tener buena memoria, a tener activo la mente. Es que nuestra mente son circuitos neuronales en la cual necesita estar en actividad. Y ustedes saben eso, ¿no? Órgano que no se utiliza se atrofia. Eso es así, ¿eh? Órgano que no se utiliza se atrofia. O sea, no. Ejemplos. Tu manito no lo utilizas al escribir, pues coge tu lapicero, a ver qué pasa en 3 meses nomás. Coge tu lapicero, vas a escribir igual, no. Tu mano se pone torpe. Eso es así. ¿Qué más? El protagonista llega a creer que las narraciones caballerescas relatan sucesos reales y decide salir de su aldea, en busca de aventuras, obviamente, ¿no? En busca de aventuras similares a de sus héroes literarios, ¿no? Con el objetivo de desfacer agravios, enderezar entuertos y proteger a doncellas. En su mente confunde la realidad y la literatura, se confunde esos dos elementos, ¿no? Así como por ejemplo la venta de un camino que aparece, un castillo de molinos,
Y para el Quijote son gigantes que quieren hacerlo daño, ¿no? Como dato adicional podemos indicar que esta obra, El Quijote de la Mancha, se considera como la primera novela contemporánea y sentó las bases de la literatura contemporánea. Bien. Aquí un poquito vemos la estructura de la obra. La primera parte, hemos dicho que esta obra, la primera parte fue escrita publicada en 1605, ¿no? Y la segunda parte en 1615, como referencia, 10 años después. Bueno, en la primera parte, el Quijote relata dos salidas o viajes del protagonista. La primera salida, muy breve, es una pieza casi autónoma, ¿no? Narra que Alonso Quijano coge su viejo caballo, Rocinante, que es su caballito, arregla unas viejas armas y sale en busca de aventuras, ¿sí? La segunda salida se busca un escudero, en este caso su vecino Sancho Panza, a quien convence tras hacerle múltiples promesas. Él le ofrece que por acompañarle en su aventura le va a dar ínsulas para que gobierne, o sea, tierras para que gobierne. Y obviamente el Sancho le acompaña en su proeza, ¿no? En la segunda parte del Quijote vamos a encontrar que relata nuevas aventuras de Don Quijote y Sancho en su tercera salida de la aldea, ¿no? En esta segunda parte, el Quijote se muestra más realista. Se ha producido un cambio radical, ¿no? Don Quijote no se engaña, sino que sufre el engaño de otras personas. Al final, Quijote muere, pero antes recupera el juicio y repudia los libros de caballería. Ahora, cuando hablamos del estilo de la obra del Quijote de la Mancha, vamos a indicar que el estilo que se mueve es entre dos polos. El idealismo del Quijote y el realismo del Sancho. ¿Ya, chicos? Y su riqueza idiomática abarca otros niveles de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje culto que desarrolla el Quijote y el lenguaje coloquial y vulgar que desarrolla Sancho, ¿no? El lenguaje culto, arcaico y antisonante de Don Quijote de Cervantes opone en el lenguaje simple y espontáneo de Sancho. Aquí un poquito nos vamos a entrar. Bueno, esta obra tiene muchos personajes, más o menos 600 personajes, pero los personajes más importantes son, ya saben ustedes, Don Quijote y el Sancho, ¿no? Esos son los dos personajes más importantes. Don Quijote constituye el modelo del hombre noble. Idealista. Ojo acá, el Quijote es un hombre idealista. Idealista. Bondadoso, pero enajenado. Cuando dice enajenado es loco, ¿no? Orate. En todo lo referente al mundo caballeresco a causa de sus lecturas de las novelas de caballería. O sea. Mientras que Sancho es un hombre rechoncho, gordito, bajito, pero con enorme sabiduría popular. Es un tipo práctico y materialista. Chicos, materialista. Quijote idealista, Sancho materialista. Pero al mismo tiempo es crédulo, se cree en el Quijote. Y a lo largo de la obra sufre un proceso de quijotización. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo sufre un proceso de quijotización? Es decir, en la novela de la historia sabemos ustedes que Don Quijote es un hombre idealista, soñador, que busca aventuras. Y Sancho es un hombre más pragmático, más materialista. ¿Correcto? Ahora, en el desarrollo de la novela, ¿no? En el desarrollo de la novela vamos a encontrar en este caso de que sustancialmente ambas psicologías se van a combinar. Es decir, Sancho, en la convivencia que va a tener con Quijote, va a tener un aporte. Es decir, Sancho no va a ser tan materialista como al inicio, sino va a tener
algo del Quijote, y por eso se llama la quijotización de Sancho. Y la sanchificación de Quijote, ese Sancho de lo que era idealista se va a convertir un poquito más pragmático, más materialista. Es decir, ambas psicologías se van a conjugar, ¿no? Uno de los mayores aciertos del Quijote es el lenguaje de Sancho Panza, un lenguaje vivo, popular, enriquecido con numerosos refranes. Un poco para entender ese tema de la combinación de psicologías, hay que tener en cuenta de que siempre nosotros los seres humanos buscamos equilibrio. Un ejemplo, ¿no? Si en casa hay una pareja de novios que se enamorados, se conocen, de ese noviazgo que puede durar 1 año, 2 años, las psicologías se van a equiparar, hasta van a hablar los mismos términos, muchas cosas, siempre hay ese equilibrio. O cuando dos amigos, ¿no? O dos amigos en el colegio, uno es bien estudioso, otro es bien descuidado. El estudioso que era bien estudioso baja su nivel y el descuidado que era bien descuidado levanta su nivel. Buscan siempre un equilibrio. Eso es lo que en el fondo nos transmite esta obra del Quijote de la Mancha, la combinación del campo psicológico del hombre. Bien. En la novela vamos a encontrar también en este caso a Dulcinea del Toboso, ¿no? Es una personaje irreal que solo existió en la mente de un Quijote. Dulcinea del Toboso es la amada del Quijote, lejana y fantástica, a quien le va a dedicar todas sus aventuras que lo va a llevar a cabo al lado de Sancho Panza. Encierra en ella otros tipos femeninos, como el de Aldonza Lorenzo, ¿no? Que fue su nombre de la Dulcinea, y de la moza aldeana, en la cual fuera convertida por un encantamiento, ¿no? Esas son las características de la Dulcinea. Bueno, esta es la imagen de algunas de las aventuras. Por ejemplo, se dice que un día salieron el Quijote con Sancho en una de sus salidas, y pues por la llanura encontraron a los molinos de viento, esos enormes molinos de viento que generan electricidad. Y el Quijote, al encontrar, dice que para el Quijote estos eran unos monstruos que les quería hacer daño. Dice, son monstruos, nos quieren hacer daño. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente, en este caso, el Quijote y el Sancho. Bueno, el Quijote le dice a Sancho que le alcance su escudo y su lanza y se pone a pelear con estos molinos. Se pone a pelear. El Sancho le dice, no, son molinos de viento, pero Quijote, pues, incrédulo, se pone a pelear y sale mal parado porque son objetos que pues, van girando, ¿no? Bueno, en otra ocasión, otra de las aventuras que pasa, Don Quijote es, a ver, para que no se me duerman, ¿qué es un rebaño, chicos? ¿Conjunto de qué animales, rebaño? Rebaño. De ovejas. Muy bien, Walter. Conjunto de ovejas. Ovejas, profesor. Muy bien, gracias, Víctor. Correcto. Vamos a poner acá, así como ejemplo, ya, es un rebaño conformado por muchas ovejitas, bastantes ovejitas, y es otro rebaño, 2 rebaños con ovejitas. Este rebaño iba en esta dirección, y este rebaño iba en esta dirección. Entonces, es como si se van a encontrar, ¿no? Los 2 rebaños. Pero cuando el Quijote ve esos 2 rebaños que se van a encontrar así, él piensa que son 2 ejércitos que se van a enfrentar. Dice, 2 ejércitos se van a enfrentar. Entonces entra con su caballo por medio del rebaño y dice, no haya guerra, que haya paz, ¿cómo se van a enfrentar? Pero no eran, pues, no eran ejércitos, eran rebaños. Y uno de los dueños de los rebaños les sueltan los perros y les agarran a palos y a galgadas. Pero reitero, porque el Quijote estaba pues loco, ¿no? Ese era el elemento fundamental. Y el Quijote en su locura buscaba que haya paz, haya justicia, etcétera, ¿no? Como valores imperecederos en el ser humano. Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño video para que lo puedan comprender mejor esta obra del Quijote de la Mancha y proseguiría. Chicos, solo un momentito, por favor. Voy a presentar el video.
Bien, voy a presentarlo, por favor. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamet Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor, no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde 2 rebaños con 2 ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, caballero y escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Ah, y si te ha gustado, suscríbete. Hasta el... Muy bien. Hay un pequeño resumen de la obra del Quijote. Vamos con primer bloque, porque hoy vamos a hacer 2 bloques. Luego vamos a pasar otro temita para culminar el día con el tema de literatura y para la próxima ver
poco de gramática, chicos. A ver. Bien. Vamos acá con las preguntas, ¿ya, chicos? Una pequeña evaluación en esta primera parte de todo lo que hemos platicado. Los que están atentos a la clase, levantamos la manito y vamos participando. Dice la pregunta 1. Profe, antes que diga la pregunta, por si acaso yo no puedo levantar la mano, pero me gustaría participar. O sea, no me sale para levantar la mano, no me sale esa opción para levantar la mano. Ok, Walter, te voy preguntando de rato en rato, ¿ya? A ver, muy bien. Entonces vamos con la pregunta 1, dice, ¿se puede deducir sobre el nombre, sobre de la Dulcinea del Toboso que es la villana de la novela? B, es la amada del Quijote y solo existe en su imaginación. C, es la esposa de Sancho y la D, es la representación del caballero. Bueno, está fácil la pregunta. A ver, los que quieren participar, levanten la manito, a ver. Vamos, muchachos, no tengan temor de participar. Chicas, chicos, está fácil, ¿eh? Si han estado de la clase, está facilito. Yo quiero participar, profesor. A ver, Walter. Es la B, es la amada del Quijote y que solo existe en su imaginación. Walter Morales, ¿cierto? Sí, profesor, Walter Morales y Baceta. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiere participar? A ver, Gaby Mendo. Profesor, buenas tardes. Sí es la B. ¿Tu apellido Mendo qué es? ¿Mendo qué más? Llagento. Mendo, repíteme, por favor. Llagento. Doble L. Tu nombre es Gaby, ¿no? Sí. Gracias, Gaby. Araceli Sí. Gómez. Sí, Oliva profesor, Gómez. buenas tardes. Sí, profesor, buenas tardes. La B. Tu apellido es Oliva Gómez. Sí, Oliva Gómez. Araceli o Tali es tu primer nombre. Talía Araceli. Ok. Marta Espinosa. Tu respuesta, Marta. Es la B, profesor. Espinosa Atencia. Correcto. Marta. Gracias. Bien, la pregunta 1, la respuesta es la sencillo, ¿no? La respuesta es la B. Es la mal Quijote que solo existe en su imaginación. Muy bien. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿el Quijote es un hombre idealista, un personaje cuerdo, un escudero, un antihéroe? A ver, Victoria. Victoria Caguana. Tu respuesta, hija. La B, profesor. La B dice Victoria. Fabricio Palacios. Profesor, es la A. Palacios Dextre, ¿tu apellido? Sí. Fabricio. Gracias, hijo. Vanessa Díaz. Tu respuesta, Vanessa. Buenas tardes. Es la A, profesor idealista. Díaz, otro apellido, ¿cuál es? Díaz Muñoz. Gracias, Vanessa. Dari Candamos. Tu respuesta, Dari. Profesor, buenas tardes. Es la A. La dice, ya, Marta. Es la A, profesor. Andrea Carolina. Andrea. Buenas tardes, profesor. Es la A. Muy bien, gracias, Andrea. Sí, el Quijote es un hombre idealista. No se olviden, ¿ah? Es un hombre idealista, cierto. Un personaje cuerdo, ¿no? Cuerdo es cuando estás en juicio o con razón, ¿no? Es un idealista porque había perdido la razón por leer muchas novelas de caballería. Bien, y la última pregunta dice, la segunda parte del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1605, 1615, 1614 y 1608. A ver, Gaby Mengo. En 1614, la C.
Ya. Belén Manucci. La B, profesor. La B de bueno. Vanessa. La B, profesor. Gracias, Vanessa. Kelly. La B, profesor. Martínez Acosta es tu apellido, ¿no? Sí. Dari, ¿tu respuesta? La B, profesor. La B. Walter, tu respuesta. La B, 1615. Gracias. Marta, ¿qué, Marta? En 1615, profesor. Gracias, Marta. La B. La B, profesor. La B, profesor, 1615. Araceli. La B, profesor, 1615. Gracias, Araceli. Sumi Kanya. Igual, profe, la segunda novela que fue escrita de Quijote de la Mancha fue en 1615, la B. Kanya Alosilla es tu apellido. Sí, Susan Kanya Lucía, profesor. A Gracias. Susan. Ángel Benjamín Izquierdo. Buenas noches, profesor. Es la B, 1615. ¿Tu apellido cuál es? ¿Benjamín Izquierdo? No, Ortiz Izquierdo. Izquierdo Ortiz. Gracias, Ángel. Mar Jauya. Buenas tardes, profesor. Es la B. Jauya Uchuya, ¿no? Sí, profesor. Flor, tu respuesta. La B, profesor. Condori, tu otro apellido, disculpa. Lupaca. Flor. Gracias, hija. Bueno, ahí nos vamos a quedar. La respuesta está sencilla, ¿no? 1615. La primera parte, 1605. ¿Eh, chicos? Muy bien, ahí nos vamos a continuar con el segundo bloque del tema de literatura. Vamos a hablar un poquito de lo que es esta parte. Veo, ¿qué ven? ¿Qué ven en esa imagen, chicos? ¿Qué observan en esta imagen? Una cabeza, profesor, como si fuera una antorcha. Ya. ¿Qué puede estar representando? Marisa. ¿Qué puede representar esos hombres que llevan, algunos llevan hoz, palo? ¿Saben cómo se llama este objeto? ¿Como algo ritual, profesor? Como un ritual, dice ya. Puede ser. Este objeto que ven acá, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Profesor, también puede ser como que estuvieran buscando justicia o... Ujú. Muy bien. ¿Quién me dijo eso? Justicia. Dari, profesor. Dari, muy bien, Dari. Gracias, hija. Correcto. Victoria, ¿qué objeto es esto que vemos acá? Sí, profesor, es como un, un trinche, algo así, pero algo así como fuese que están haciendo una protesta, pero bien peligrosa porque tienen ahí armas y todo, ¿no? Palo y una cabeza, algo Ujú. así, bien Gracias, peligroso, Victoria. sí. Muy bien, Victoria. Kelly, ¿cómo se llama esta cosita que vemos aquí, de madera, de palo? ¿Tienes idea, hija? Un arrastrillo. Ajá, ya. Este se utiliza sobre todo en las épocas de cosecha. Son las famosas horquetas.
¿ya? Las horquetas que sirven para cosechar trigo, cebada. Entonces lo trillan con caballo, burro, y la paja lo van sacando con eso, ¿no? Y va quedando solamente el trigo, la cebada, lo que es muy común en el mundo andino. Bien, vamos a hablar, bueno, todo lo que ustedes han dicho ahí, mucho de razón. Y vamos a platicar sobre ese tema. Y cuando hablamos de este tema, vamos a hablar del teatro español. ¿Ya, chicos? El teatro español se daba, ojo, dentro de los templos de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para escenificar escenas sagradas de la Biblia. Y también estaban los famosos autos sacramentales, el auto de los Reyes Magos, entre otros. Eso por un lado. Por otro lado, desarrollaban ya el teatro en el pueblo, en los patios de corrales, ¿no? Ahí se representaban los dramas, sobre todo. El público era heterogéneo, entre urbano, personas que vivían en la ciudad, y del pueblo, ¿no? Del pueblo, aledaño al pueblo. Aquí vemos una imagen más o menos en las famosas casonas, donde se establecían así estradillos, y ahí se hacían pues obras de teatro, ¿no? Repito y reitero, sobre todo era para poder, digámoslo, dramatizar pasajes bíblicos para mantener la fe del cristianismo de esa época. Mucha gente miraba el teatro desde los balcones de sus segundos pisos. En los segundos pisos habían balcones, y esos personajes se llamaban los mosqueteros. Y en la parte baja las personas miraban parado, ¿no? Las obras de teatro. Así se desarrolló el teatro en la España del Renacimiento y del Barroco. Los representantes más importantes del teatro del siglo de oro español son Félix Lope de Vega, es el más importante, Tirso de Molina, Uncurita y Calderón de la Barca. Lope de Vega fue digámoslo así, el poeta, el dramaturgo del pueblo, mientras que Tirso de Molina y Calderón de la Barca fueron poetas de la corte, más vinculados a la nobleza. Entonces vamos a platicar un poco de Félix Lope de Vega, este escritor, conocido como el Fénix de los Ingenios, el monstruo de la naturaleza que le llamó Cervantes, y otros le decían el poeta del cielo y la tierra. ¿Por qué llamó el monstruo de la naturaleza? Dice Cervantes, de acuerdo a la apreciación de Cervantes, Lope de Vega escribía 16 horas al día, escribía, y las 8 restantes lo usaba para dormir, ¿no? Lo bueno y, digámoslo, el aporte que hizo Lope de Vega al teatro fue crear el drama. Recuerden que el género dramático tiene 3 especies: tragedia, comedia, drama. Drama es combinación de tragedia y comedia. Y drama, esta especie literaria de drama fue creado por Lope de Vega, no te olvides, querido estudiante. ¿Qué más? Creación de personajes tipo la heroína y el gracioso. Ojo, hay un gracioso. En las obras dramáticas siempre hay un personaje gracioso, ¿no? El chistoso. Bien. La obra más importante de Lope de Vega es la obra Fuenteovejuna. Chicos, Fuenteovejuna. Esta obra, el género es dramático, obra de teatro, la especie es drama histórico, el tema es el honor villano. Chicos, el honor villano. Bueno. Los otros subtemas, vamos a llamarlo así, la lucha en el ámbito histórico es la lucha por el trono de Castilla, y intrahistórico, la venganza del pueblo de Fuenteovejuna contra su comendador. Bueno, aquí vamos a entender como personajes a Laurencia, que es labradora del pueblo de Ovejuna, Frondoso, que es también labrador, y su galán de Laurencia. Esos dos son parejas. El personaje gracioso es Mengo, que es un labrador, no se olviden. El gracioso, te pueden preguntar en un examen, ¿quién es el personaje gracioso?
O lo que hemos dicho acá, el bufón, ¿no? Es Mengo. El comendador, que este es el tirano, el comendador Fernán Gómez de Guzmán, es un tirano hombre lascivo. Esteban es el alcalde y padre de Laurencia, ¿sí? Es el alcalde del pueblo y papá de Laurencia, ¿no? Y por otro lado, los reyes católicos, que son Isabel y Fernando, ¿no? Bien. Un poco para entender la obra, ¿ya, chicos? Bueno, la obra se trata de cuando el comendador Fernán Gómez llega al pueblo de Fuente Ovejuna como comendador del pueblo, que era comendador así como un cobrador de paria, de tributo, ¿no? Y este Fernán Gómez era un tipo lascivo, lujurioso, no respetaba si la mujer era soltera, casada, viuda, divorciada, donde, como dice echaba el ojo, si no era buenas, eran malas. No le interesaba nada, era un hombre sin escrúpulos. Y pues cuando llega a Fuente Ovejuna se empieza a perseguir las mujeres, ¿no? Y obviamente tenía pues el nombre de su apoyo, ¿no? Hombres de apoyo. Bueno, hemos dicho que Frondoso y Laurencia eran novios y este comendador se había enamorado de Laurencia. Entonces vamos a encontrar en este punto que Frondoso amenaza a comendador y interrumpe la boda, ¿no? Frente a eso, el comendador va a hacer o tomar venganza. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a coger a Laurencia, ¿no? Lo coge Laurencia, la ultraja, la golpea, y cuando el pueblo está reunido, en este caso encabezado por su papá, que el señor Esteban, que era el alcalde del pueblo, estaban reunidos y no sabían qué hacer frente a la actitud del comendador, y Laurencia llega pues así todo desmelenada, todo despeinada, y le dice al pueblo, ¿no? Le dice: cobardes, ustedes no hacen respetar a sus mujeres. Si ustedes no hacen justicia, nosotros vamos a hacer la justicia. Entonces el pueblo, como ya en la introducción de la imagen me dijeron, el pueblo va en busca de venganza. Coge las armas y va en busca del comendador, lo cogen y lo matan. ¿Sí? Y lo matan. Lo matan, pero bien muerto, ¿no? Ahora, cuando el rey de España se entera de que el comendador ha sido víctima del pueblo de Fuente Ovejuna, manda a un juez a investigar quién fue el causante de la muerte. Y cuando van a investigar, todos responden una sola voz, ¿no? ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna. Todos respondían Fuente Ovejuna. Perdón. Bueno, pues en esa época no había cámaras, ¿no? Entonces todo es Fuente Ovejuna. Entonces cuando el juez regresa al rey a darle su testimonio, dice, no, ahí todos dicen que el pueblo ha matado. Y tras de ellos va el pueblo, ¿no? Y el pueblo le expone lo sucedido, lo expuesto, y simplemente pues los reyes perdonan al pueblo porque hicieron justicia con sus propias manos, ¿no? Bien, vamos a verlo esto también a manera de video, chicos, un momentito por favor, un poco para que les quede más clarito el mensaje de esta hora, ¿ya? ¿Cómo vas con tus lecturas? A ver, un momentito por favor, voy a presentar el video. ¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector? Esperamos que estés activo leyendo grandes obras. Por ahora, nosotros te ofrecemos un nuevo resumen animado de un clásico de la literatura española que sabemos te va a encantar. Se trata de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra teatral del siglo de oro español, escrita por el gran dramaturgo y poeta Lope de Vega, considerado uno de los escritores más populares y destacados de la época. Este clásico de la literatura trata sobre el abuso del poder y los peligros de que un pueblo se deje dominar por un tirano. También habla de la fuerza que se desata cuando una sociedad civil se une y solidariza por una misma causa.
Estamos seguros de que vas a disfrutar mucho esta extraordinaria historia, así que quédate con nosotros porque comenzamos ahora mismo. Fernán Gómez es el nuevo comendador de la Orden de Calatrava y decide residenciarse en Fuente Ovejuna, un pueblo sin mayores problemas y que se mantiene en paz. Pero pronto se nota que las intenciones de Fernán no son nobles. En primer lugar, se da a la tarea de manipular al inexperto maestre de la Orden para que tome militarmente Ciudad Real, ya que es un punto geográfico clave. El maestre accede, yendo en contra de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel I. Además de causar ese conflicto, Fernán se convierte en un gobernante perverso y constantemente comete abusos contra el pueblo de Fuente Ovejuna. Una de sus obsesiones es acosar a las mujeres, persiguiéndolas e intentando someterlas a sus deseos, y haciendo un mal uso de su poder de autoridad. Una de sus primeras víctimas fue Laurencia, la hija de Esteban, el alcalde de Fuente Ovejuna. Ella es una joven de buenos principios y muy valiente, que se niega a complacer las pretensiones carnales del comendador. Un día, mientras se encontraba en el bosque, el malvado hombre la acorrala y actúa violentamente con el fin de someterla a sus deseos. Lo que Fernán ignoraba era que Frondoso, amante de Laurencia, se encontraba escondido en el bosque y tomó su ballesta para defender a su amada. El comendador pierde esta batalla, pero al irse jura vengarse de los dos. Al parecer, nunca faltan tiranos ni en la historia de la humanidad ni en la literatura. Cuéntanos qué piensas de este tipo de gobernantes en un comentario. Te recordamos que si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Solo tienes que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dicho esto, continuamos con el resumen. Más adelante, Fernán se interesa por la labradora Jacinta, quien también se niega a complacerlo, pero él la ataca y ella grita pidiendo ayuda. Al llamado acude un aldeano que intenta defenderla, pero el comendador los manda a castigar, dejando que sus soldados abusen de Jacinta. Mientras todo esto ocurre, los reyes recuperan Ciudad Real, por lo que Fernán intenta defenderla con su ejército, pero falla en su intento. Por su parte, Esteban le consulta a Florencia si ella estaría de acuerdo en casarse con Frondoso, propuesta que ella acepta sin dudar. Cuando la pareja enamorada está a punto de casarse, Fernán regresa de su fracasada misión en Ciudad Real y manda arrestar de inmediato a Florencia y Frondoso. Estos actos violentos y arbitrarios del comendador hacen que los aldeanos se reúnan y piensen seriamente en un castigo para él. No obstante, la reunión es interrumpida por Laurencia, quien había logrado escapar del cautiverio y se veía golpeada. Les manifestó su ira a todos los hombres, pues no habían logrado defenderla ni a ella ni al resto de mujeres como era debido, y les advirtió que todas estaban dispuestas a tomar las armas y hacer justicia. Esto motivó a los hombres de Fuente Ovejuna a actuar de una vez por todas. Buscan a Fernán y lo matan. Además, deciden culpar a todo el pueblo del asesinato. De esta manera no podrían encarcelar a nadie en particular. El maestre se entera de lo sucedido y pide justicia a los reyes, quienes envían a un grupo de jueces para que den con los culpables del asesinato del comendador. Las autoridades llegaron a Fuente Ovejuna, interrogaron y torturaron a muchas personas para que revelaran quiénes habían perpetrado el crimen, pero no obtuvieron ninguna información más allá de que todo el pueblo era culpable. Los jueces regresaron sin ninguna prueba ante los reyes y les comunicaron que no había sido posible atrapar a los responsables. Entonces, todo el pueblo de Fuente Ovejuna se apareció ante sus majestades y contaron todos los abusos del comendador. Aunque los reyes no aprobaron el asesinato, se conmovieron por lo ocurrido y los perdonaron. También al maestre, pues se habían dado cuenta que había sido manipulado por Fernán. Es así como el pueblo de Fuente Ovejuna recobra su paz y retorna a vivir la vida que el tirano les había arrebatado. ¿No te parece una historia inspiradora? Te invitamos a leer el libro completo en nuestro sitio web, así como otras obras del gran Lope de Vega. Somos... Muy bien, chicos. Bueno, solamente un pequeño resumen de esta obra, la obra más importante de Lope de Vega, que es Fuente Ovejuna. Y queridos chicos, entonces, dicho esto, vamos a ir culminando con nuestra sesión de clase del día de hoy. Y pues ya nos encontramos la próxima semana en la cual vamos a hacer un poco de gramática. Ya, queridos muchachos, señoritas, gracias por su tiempo y su paciencia y que tengan una bonita semana lleno de éxitos y siempre que les vaya súper en todo lo que están desarrollando en su vida cotidiana.
Gracias, chicos. Felicidades a todos. Gracias, profesor. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Profesor, cuídese. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima clase, profesor. Hasta luego, Próxima felicidades. clase, profesor. Hasta luego, felicidades.